con Oscar Aza. Francamente, iré más lejos. Si no cambiamos la política migratoria, si no nos deshacemos de esas lagunas que les permiten a los asesinos y miembros de pandillas entrar a nuestro país para seguir matando, si no cambiamos la política migratoria, habrá un cierre del gobierno. Creo que un cierre valdría la pena para nuestro país. Si no resolvemos lo de inmigración, me encantaría ver al gobierno cerrado. Si tenemos que cerrarlo porque los demócratas no quieren seguridad ni les importa nuestro ejército, pues que se cierre el gobierno. Tendremos otro cierre. Después de esas declaraciones, se ha producido una noticia de hace algunos minutos, y es que la Cámara de Representantes, la Cámara de Diputados en nuestros países, acaba de aprobar una extensión del gobierno, del gasto general del gobierno hasta el 23 de marzo de este año por una votación de 245 a 182. Ahora eso va al Senado. Pero también ha aprobado fondos militares hasta el 30 de septiembre, es decir, lo que queda de año fiscal que finaliza el 13 de septiembre. Los militares ya no tienen problema, ahora va al Senado para que lo apruebe. Tenemos para este segmento a Tomás Regalado, quien es el exalcalde de la ciudad de Miami, excomisionado y exalcalde de la ciudad de Miami, periodista y analista político. Tomás Regalado, gracias por estar aquí esta noche. Buenas noches, Oscar. Buenas noches. Doctor Tulio Rodríguez, economista y profesor universitario, presidente de Cores Corp. Gracias, profesor. Buenas noches, Oscar. Y tenemos vía Skype desde Washington, D.C. a José Aristimuño, presidente de Now Strategies. Vamos con José para que no se nos caiga el Skype. Y vamos con Washington. José, esta aprobación te sorprende de la Cámara para extender el gobierno hasta el 23 de marzo y los gastos militares aprobados hasta septiembre 30. Ahora va al Senado, ¿no? Buenas noches. Sí, francamente no me sorprende. Ya es hora que ambos partidos, demócratas y republicanos, dejen de aprobar estas resoluciones continuas. Ya esta es la quinta, Oscar, que hemos hecho y son curitas, ¿no? A una herida mucho más grande. Yo espero que, porque en marzo, como tú estás diciendo, vamos a tener que tener estas negociaciones de nuevo. Ya basta, tenemos que buscar una aprobación de presupuesto de por lo menos un año. Y la razón que no se ha hecho es porque por los últimos 3 años, Oscar, la Casa Blanca, bueno, ambos la Casa Blanca y el Congreso están controlados por los republicanos. Los republicanos no han podido controlar a su propio partido, a su propia gente, para poder llegar a un acuerdo con nosotros, los demócratas, que somos la minoría actualmente en Washington. En Washington. Tomás Regalado, hablábamos antes del programa que tú planteabas que el tema migratorio es un tema económico. ¿Qué querías decir con eso? Yo pienso que es importante que los televidentes entiendan que el tema de DACA no es una cosa filosófica, una cosa de ideología, de permitir que los ilegales se queden aquí. Nosotros, los contribuyentes, hemos invertido billones de dólares en educar a esos niños en la elemental, en la secundaria, en los colleges. Nosotros, como país, le hemos dado, a través de los mecanismos que existían, una serie de permisos de trabajo. Oscar, hay 8,000 maestros que son asistentes de maestros, que son llamados soñadores. Entonces yo pienso que esa tiene que ser una decisión económica por el bienestar económico del país, por no echar a perder el funcionamiento de muchas comunidades, incluyendo esta. Nosotros, los que vinimos por Pedro Pan, fuimos también soñadores. Llegamos sin visa aquí a este país, 14,000 niños cubanos. Llegamos en la década del 60, niños sin visa aquí. Imagínate que después hubiera venido otro gobierno y hubiera dicho, bueno, estos niños tienen que volver. Nos dieron educación, nos dieron ayuda, nos dieron, nos acogieron en este país. Entonces, yo creo que esta conversación se ha convertido en que si los demócratas son demasiado liberales, que quieren que estos ilegales, técnicamente ya estos muchachos no son ilegales. Yo creo que lo que ha hecho la Cámara ahora es inteligente, primero porque le ha dado fondos a las Fuerzas Armadas, que era el argumento principal del presidente. Segundo, porque, bueno, han extendido el gobierno una vez más en resolución continuada. Y además, el invitado demócrata que tú tenías, José Aristimuño, sí. José, decía que eso no es un problema. Eso pasó con Obama también.
que cerraron el gobierno, y yo que manejé un presupuesto de un gobierno local, donde por ley tú tienes que tener un presupuesto balanceado. Si no te cierran el gobierno. Yo te digo que están cometiendo un error, y quizás el doctor pueda, grande económicamente, porque no sabemos el dinero que tenemos para gastar. Vamos a hablar con el doctor Tulio Rodríguez enseguida sobre este tema de la bolsa, pero antes vamos a escuchar algo noticioso sobre este tema. Estamos enfocados en el crecimiento económico a largo plazo y creemos que las políticas que hemos promulgado, incluida la reforma fiscal, son muy positivas para ese crecimiento a largo plazo. Ya estamos empezando a ver eso en términos de inversiones en los Estados Unidos y un impacto en las ganancias corporativas. Estamos monitoreando los mercados bursátiles y están funcionando muy bien. Nosotros seguimos creyendo en el impacto a largo plazo del mercado de las acciones. Doctor, profesor Tulio Rodríguez, ¿cómo es posible que después que se anuncia un crecimiento sostenido de la economía, después que se anuncia un pequeño incremento en las tasas de interés, unos niveles de desempleo que es prácticamente pleno empleo, una solidez en la economía con la modificación del sistema tributario, se desploman las bolsas, en plural? Eso se llama expectativas, pero hay una serie de cosas que tú tienes que entender. El mercado es inteligente y tiene una serie de controles automáticos. Nosotros venimos subiendo en un 40% desde esta nueva administración en lo que se llama el Dow Jones. Nosotros tenemos el Standard & Poor's ha subido un 20%. Si tú tienes una corrección y esas correcciones las implementan las propias computadoras de un 4.6%, que fue lo que sucedió ayer cuando cayeron 1.100 puntos, pero al día siguiente tú ves que tú subes 500 y tantos puntos hacia arriba, tú ves que el mercado está buscando un poquito una orientación, pero no está cambiando, no es que se está volteando en otra dirección. Tienes que darle tiempo. Las variables están todas buenas, las acabas de describir hace un momento. Nosotros tenemos un problema central que es el que más nos aqueja y lo hemos venido acarreando durante muchísimos años, que es el problema de la deuda. El país ha incrementado su deuda de manera dramática durante los últimos 20 años y los ciudadanos individuales también han seguido el mismo comportamiento, teniendo endeudamientos personales a nivel de la familia mucho más graves. Y eso es lo que debilita el sistema. Pero en este momento las señales son todas buenas. La corrección de ayer obviamente que siempre preocupa y estamos viendo el impacto en todos los mercados internacionales, pero hoy ya vemos un cambio importante en la dirección. 4.6%, 1.000 y tantos puntos, era gravísimo hace 20 años en otras dimensiones. Hoy eso es una variable importante, pero tolerable. Esa es la pregunta, porque antes, después de aquel Viernes Negro de los 80, el efecto tequila en México, se creó un mecanismo en Wall Street que si se caía 500 puntos a poner, se paraba todas las operaciones. Entonces, automáticamente las computadoras estaban programadas así. ¿Cómo cayó 1.100 puntos y no se pararon en un momento determinado la caída? Porque estás hablando de un mercado mucho más grande y el porcentaje era 4%. Si tú tienes un mercado donde estás hablando que el tope máximo son 6, 7, 8.000 puntos y bajas 500, el porcentaje es mucho más grande y el efecto puede ser muchísimo mayor. En este momento el índice de tolerancia era mayor. ¿Van a subir las tasas de interés? Bueno, esa es una de las cosas que está creando expectativas, si se quiere, un poco negativas. Yo sí creo que van a subir las tasas de interés. Las tasas de interés tienen 15 años en niveles de 0%. Eso es algo que no es un estímulo para la economía y las tasas de interés nos han indicado los federales desde hace ya varios meses que van en un crecimiento sostenido. Si ese crecimiento sostenido, eso se llama el Treasury, el Monthly Treasury Average, si eso se mantiene en forma constante, pero de manera tenue, tú puedes ir llevando el mercado hacia donde lo quieres tener. Tomás Regalado, se ha estado hablando mucho, inclusive en el discurso del Estado de la Unión, de la memoria del presidente, habló de la famosa infraestructura. El otro día estábamos buscando, y lo hicimos en la radio, de que el primer discurso del presidente Obama de su primera administración fue hablando sobre la infraestructura. El primer discurso de George W. Bush hablando de la infraestructura. El primer discurso de Bill Clinton de la reconstrucción de la infraestructura. Y no ha pasado nada. ¿Cómo
ha sido afectada la ciudad de Miami, para hablar de nuestras áreas locales, cuando digo Miami, el Gran Miami, todo. ¿Por qué no se han hecho las grandes inversiones de la época de Dante Fascell y de la época de Claude Pepper? Simplemente, Oscar, porque el Congreso no tiene la habilidad de hacer un presupuesto de año a año, de hacer un plan de 5 años. Vivimos de crisis en crisis, estamos en el presupuesto de hace 3 años. Los gobiernos locales no han recibido, yo te garantizo, 8 años de alcaldía, no recibimos para infraestructura una partida que fuera considerable. Nosotros mismos teníamos que hacer nuestros propios proyectos utilizando el medio centavo famoso del transporte, utilizando el impuesto a la gasolina, que por cierto, en el condado quieren ahora aumentarle 2 centavos más por galón para la infraestructura. Si tú te fijas en lo que la secretaria del Transporte dijo aquí cuando estaban hablando de planes grandiosos, de que vamos a hacer trenes o vamos a hacer carros voladores, etcétera, digo, no hay dinero. Mario Díaz-Balart en el Comité de Transporte ha dicho, no me presentan planes desde hace 5 años. Realmente, ese es el problema de parar el gobierno y de no hacer presupuesto. Hay billones de dólares para infraestructura, Oscar. Que no aparecen. Que no aparecen, que están ahí en papel, pero que no se dan a los gobiernos. Una última pregunta, José Aristimuño. ¿Se va a aprobar esto que se aprobó en la Cámara, en el Senado esta noche? Mire, yo creo que yo creo que en completo se va a aprobar, pero yo creo que el Senado, y es parte de nuestra democracia, van a hacer cambios algunos, no van a pasar la negociación igual que la Cámara, y eso es parte de este proceso. Yo creo que sí lo van a hacer. Es importante que la gente sepa esto, que parte de la razón que los demócratas dijimos que vamos a aceptar estas negociaciones es que Mitch McConnell, uno de los líderes republicanos, prometió que va a darnos la oportunidad de poner un proyecto de ley migratorio en el Senado y en la Cámara de Representantes. Gracias, José. Gracias, Tulio. Gracias, alcalde Tomás Regalado. Y recuerde que puede seguirnos en las redes sociales. Allí encontrará este y otros programas anteriores. Al regresar, veremos qué sucedió hoy en República Dominicana en otra ronda del interminable diálogo sobre Venezuela. Entre tanto, una empresa privada hizo historia hoy en Cabo Cañaveral. Yo espero que no sea un automóvil que hayan puesto en el espacio. Estados Unidos volvió hoy al primer plano de la carrera espacial con el exitoso lanzamiento del cohete Falcon Heavy, el más poderoso de la historia, construido por la empresa SpaceX, propiedad del innovador empresario Elon Musk. Una ovación estalló en la base de Cabo Cañaveral cuando el enorme cohete encendió sus 27 motores y surcó el cielo azul sobre la misma plataforma de lanzamiento de la NASA que sirvió como base para las misiones estadounidenses a la Luna hace 4 décadas. Con el Tesla rojo de Musk a bordo y un maniquí con un traje espacial, el ensayo del enorme cohete capturó la imaginación del mundo. Cuando llevaba 2 minutos de vuelo, los 2 cohetes propulsores se separaron y regresaron hacia la Tierra, aterrizando perfectamente en vertical, uno junto al otro, según mostró SpaceX en una transmisión en vivo.